Con el permiso del cielo y bajo la autoridad del Rab Dr. Ben Abraham, la paz sea sobre él y sobre cada uno de los miembros de la Corte Rabínica de la Alianza Nexarita Internacional AMI. Vamos a compartir en esta hora aspectos de la Parashá Lech Lechá, que es la porción que se estudia esta semana y se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 1 al 17-27. Esta es la tercera sección de toda la Torá y del libro de Génesis, y comienza con la crónica de Abraham, quien fue elegido por Dios para fundar al pueblo de Israel. Esto sirvió para revertir el proceso de degradación moral que se hallaba encerrada la humanidad desde su expulsión del Gan Eden, del Jardín del Edén. En esta sección, cuyo nombre es Lech Lechá, está tomando las primeras palabras que Dios le dijo a Abraham: ve, y asiéntate en la tierra que te voy a mostrar. Abraham tenía que abandonar Mesopotamia para asentarse en la tierra prometida. Por lo tanto, a lo largo de sus viajes, Abraham se enfrentará al paganismo y difundirá la conciencia de un único Dios verdadero, como fuente de toda la realidad y de la continua y total dependencia que esta realidad tiene del Eterno. Hay varios aspectos importantes de esta porción que tenemos que considerar. Uno de ellos es que esta parashá representa un nuevo amanecer para la humanidad. La historia sobre Abraham y sus descendientes. Los primeros 2000 años desde la creación fueron un tiempo de desolación. Como lo afirma el Talmud, los primeros 2000 años fueron sin Torah. Adán había pecado, Hebel había sido asesinado, la idolatría había sido introducida en el mundo, 10 generaciones habían sido arrastradas por el diluvio y las 10 generaciones de Noa habían fracasado. Abraham nace en el año 1948 de la creación. En el año 2000, 4 años después de la dispersión y 6 años antes de morir Noa, comenzó Abraham a formar discípulos para servir a Hashem. El surgimiento de Abraham marcó el final de la era de desolación, es decir, los 2000 años sin Torah, y el inicio de una nueva era, 2000 años con Torah. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma función en el cumplimiento de la misión divina y que toda la humanidad pudiese recibir la Torah. Empero, después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham y sus descendientes obtuvieron el privilegio de ser constituido el pueblo elegido por Dios. Ellos recibirían la Torah y representarían la vanguardia en la labor de perfeccionar el mundo y convencer a toda la humanidad de aceptar la soberanía del único Dios verdadero. Para esto, Abraham tuvo que pasar algunas pruebas que le permitieran capacitarse para esto. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que el mandato que Hashem le dio a nuestro patriarca Abraham de salir de su tierra como una orden divina para su perfeccionamiento es algo que tenemos que tomar nosotros como ejemplo.
Aunque esto es visto como una prueba para el patriarca, a su vez es un mandamiento que nos ayuda a entender el propósito de cada mandamiento en nuestras vidas. De hecho, dicen nuestros sabios que Hashem le ordena a Abraham, vete, sobre lo cual Rashi comenta, hazlo por tu conveniencia, hazlo por tu beneficio. De hecho, todos los mandamientos de la Torá son como Lech Lechá, ya que Hashem ordena a la persona, ve por el camino de la verdad, ve por el sendero de los mandamientos, ve con buenas cualidades de carácter. Por eso, cuando Hashem ordena a la persona, es un lej, es decir, un ve por ti, para tu conveniencia, para tu beneficio. En palabras de nuestro sabio, quiso Hashem dar el mérito al pueblo de Israel y por eso le aumentó la Torá y los mandamientos. Es decir, el aumento de los mandamientos no es una falta, es una bendición para los hijos de Israel. Pero, sin embargo, este mandamiento de Lech Lechá dado a nuestro patriarca, que sería obviamente para beneficio de nuestro padre Abraham, también se constituyó en una prueba para el patriarca, porque Abraham tenía que dejar todo su entorno, la tierra donde lo vio nacer, la familia que lo crió, la sociedad que lo formó, todo eso tenía que dejarlo atrás para poder abrazar la fe monoteísta que Dios le estaba encomendando. Y en este sentido tenemos que entender un poco qué es una prueba. Abraham no adquirió su nueva condición en forma automática, puesto que debió demostrar su grandeza, superando, según nuestros sabios, 10 situaciones en las que su fe fue sometido a prueba. La primera de ellas está mencionada en el texto bíblico que se encuentra en el primer verso de esta parashá. La orden de que Abraham renunciase totalmente a su pasado y siguiera el camino que Dios le indicaría hacia una nueva tierra. Por definición, una prueba divina obliga a la persona a elegir entre lo que Dios quiere y su propia naturaleza u opinión de lo que es correcto. En otras palabras, tenemos que colocarnos en una encrucijada. Un camino nos lleva hacia la voluntad divina y el otro camino nos lleva hacia nuestros deseos, hacia lo que nosotros pensamos que es lo bueno y lo correcto. En ocasiones estos caminos se alinean y son uno solo, pero en muchas ocasiones estos caminos son separados y es allí donde el hombre tiene que elegir el camino correcto, que es el camino que manifiesta la voluntad de Hashem. Por lo tanto, Abraham no se sentiría desafiado si se le exigiera ayudar a los menesterosos, pero sí se enfrentaría a la máxima prueba de fe si debía abandonar a su anciano padre, a su tierra natal y ofrendar a su precioso y querido hijo como un sacrificio. Por ello, Abraham fue exigido al obligarse a subordinar sus deseos y su sabiduría a los designios de Dios. Con ello, Abraham demostró estar convencido de que la meta más elevada a la que puede aspirar una persona consiste en aceptar la sabiduría celestial como única verdad. Puesto que Dios conoce todos los sucesos que vendrán a futuro y cómo cada persona responderá ante cualquier situación dada, cabe preguntarse por qué Abraham debió someterse a prueba. Nuestros sabios sostienen que las pruebas tuvieron como objeto que el mundo viese la forma en que un hombre obedece a Dios,
Por ello, cuando Abraham sentó el precedente de cómo obedecer a Dios con fidelidad, su forma de actuar bajo presiones externas dictó una verdadera cátedra para el resto de la humanidad. Abraham se convirtió en un ejemplo que todos nosotros debemos seguir. Nuestros sabios utilizan otro enfoque para poder explicar el concepto de una prueba. Obviamente, Dios no tiene duda alguna sobre el resultado final, puesto que sabe que esta persona sometida a una prueba logrará salir airosa. Por el contrario, un Dios justo no impone pruebas que escapan de la capacidad de la persona. Él prueba solo a las personas rectas que cumplirán su voluntad, no a los malvados que lo desobedecerán. De allí que todas las pruebas mencionadas en la Torá son para beneficios de quienes son sometidos a las mismas. Por eso solo Dios sabe. La persona sometida a prueba posee libre albedrío y debe hallar la fuerza y la sabiduría para elegir lo correcto. Si logra hacerlo, entonces podemos decir que ha transformado su potencial en acción y pasa a ser una persona más grande, dado que los hechos pesan mucho más que el potencial en la balanza del juicio celestial, con lo cual podrá ser recompensado por lo que efectivamente logró, en vez de lo que tan solo era capaz de lograr. Abraham demostró con las 10 pruebas en las que fue sometido que tenía el potencial y que logró alcanzar el potencial que Dios le había colocado. Por lo tanto, esta primera orden que Dios le dio a nuestro patriarca Abraham impartió sobre él el cortar todo vínculo con su pasado y con sus seres queridos. A los 75 años de edad de Abraham y a los 65 años de edad de Sara, fue esta una de las 10 pruebas, dado que la persona nunca le resulta fácil comenzar una nueva vida, en particular cuando ya ha adquirido cierto nivel de riqueza y fama. Al traerlo a la tierra de Israel y prometerle que la tierra sería patrimonio de su familia, Dios estaba convirtiendo la tierra en la herencia eterna del pueblo de Israel. Aquí advertimos un simbolismo adicional. Aunque Abraham y Sara tuvieron muchos discípulos, en esencia ellos estaban solos, dado que nunca podrían asimilarse en la cultura de turno en la que habitarían. Abraham recibió el apelativo de Ivrí, que se ha traducido como hebreo, pero que proviene de una palabra hebrea que es Eber, que significa el otro lado. En un sentido literal, esto significa que llegó a Canaán desde el otro lado del Éufrates, pero los sabios también lo interpretan en un sentido más profundo, en tanto él se encontraba en un costado de la divisoria moral y espiritual, y el resto del mundo se agolpaba en otro lado. Los justos deben estar dispuestos a soportar ese aislamiento. Ser popular muchas veces es agradable, pero a la vez tiende una trampa, dado que las ansias naturales de ganarse la aprobación de los demás fácilmente puede llevar a la gente que modifique sus principios. Abraham y Sara ahora debían enfrentarse al desafío de trasladarse al otro lado, no solo de su tierra natal, sino cualquier persona que no optara por reconocer la soberanía de Dios. A esta altura de su vida,
El nombre del patriarca era Abraham y el de la matriarca Sarai. Sus nombres no fueron cambiados a Abraham y Sara, sino hasta el versículo 17:5, 24 años después de marcharse de la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán. No obstante, estas notas los llamamos sus nombres más conocidos, Abraham y Sara, siguiendo el ejemplo que ellos nos mostraron. Esto entonces es importante para cada uno de nosotros porque enseña nuestro código real, que si nosotros somos de Mashiach, las obras de Abraham haríamos. También nos dice que somos hijos de Abraham. Si somos de Mashiach, hijos de Abraham somos y herederos según la fe. Y como nuestro santo maestro Yeshua nos enseñó, si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Este es un desafío entonces para todo creyente. Seguir el legado, seguir el camino que inició nuestro patriarca Abraham. Esto sigue constituyéndose para cada uno de nosotros como una prueba de fe, en elegir lo que nuestros deseos, nuestras ambiciones nos dictan o suprimir nuestras vidas y aceptar el yugo de Hashem sobre cada uno de nosotros. Cada vez que cumplimos un mandamiento, estamos en esta encrucijada de la vida, entre hacer la voluntad de Hashem, que traerá crecimiento espiritual, expansión de nuestra conciencia a cada uno de nosotros, o, por el contrario, lo aleino, decidir por las cosas que nuestros deseos muchas veces quieren, o lo que la sociedad establece para nosotros. Abraham no dejó dominarse por estas cosas. Como dijimos anteriormente, se convirtió en un ejemplo y sus pisadas hasta el día de hoy guían a todos los creyentes. Sigamos las pisadas de nuestro Padre Abraham con fe y convicción. Que el Eterno les bendiga y les guarde.